Capítulo 3. Uzi se despertó lentamente, sintiendo la presión de la tarde que se filtraba a través de las pesadas cortinas de terciopelo negro. La luz del sol, suavizada por el tejido grueso, proyectaba un tenue resplandor en la habitación, pero era una superficie que le hacía sentir que era tarde. Abrió los ojos con dificultad, ajustándose la luz semisombra del cuarto. La habitación, aún en calma, estaba decorada con un estilo gótico y algo antiguo, acentuado por los muebles de madera oscura y los tapices que adornaban las paredes. El aire en la habitación estaba fresco, una mezcla de olor a madera envejecida y un leve aroma a cera de vela. El lecho era cómodo, con una colcha de brocado que parecía haber estado guardada por épocas. Uzi había estado durmiendo en una cama king size y al girarse, se dio cuenta de que estaba en una posición extraña. La cama estaba ocupada en parte por N, que yacía a su lado, aparentemente dormido. Mientras intentaba aclarar sus pensamientos, Uzi se estiró y usó su magia para intentar tomar su celular, el cual estaba reposando sobre la mesita de noche. Sin embargo, el dispositivo no respondió a sus intentos de encenderse. Frustrada, lo dejó caer nuevamente sobre la mesa. Gruñó mientras se frotaba los ojos, tratando de despejarse de la pesadez de un sueño interrumpido. El rostro de N apareció justo al borde de su visión periférica. De repente, al girar la cabeza, Uzi se encontró con los ojos de N, que se habían abierto de golpe. N estaba en la cama, su rostro aún despejado del sueño, con una expresión que reflejaba tanto sorpresa como preocupación. La mirada de N era intensa, con ojos profundamente amarillos que contrastaban con el resto de su piel pálida. Parecía tan desconcertado como ella. ¡Carajo! Exclamó Uzi, su voz cargada de sorpresa y pánico. Se apartó bruscamente de la cama, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo con un golpe sordo. El suelo estaba frío y duro, contrastando con la suavidad de la cama. La caída la dejó aturdida por un momento, con el rostro enrojecido y el pulso acelerado. ¡Uzi! Exclamó N, inclinándose desde el borde de la cama para intentar ayudarla. Su tono era preocupado, pero su intento de asistirla solo servía para agregar más caos a la situación. El movimiento repentino hizo que el resto de la habitación se agitara. Alviria, que había estado durmiendo plácidamente en el sillón, se despertó, con una expresión de molestia. Su voz, aún cargada de sueño, se escuchó a través de la habitación. —¿Quieren callarse? Intento dormir —dijo Alviria, su tono adormilado y claramente irritado por la interrupción. Se frotó los ojos y se acomodó en el sillón, intentando recuperar el descanso interrumpido. Uzi se levantó, sacudiéndose la ropa con un gesto de frustración. Su piel aún estaba fría del suelo, y el cabello desordenado añadía su aspecto desliñado. Miró a N con una mezcla de enojo y confusión, sus pensamientos agitados por la inesperada proximidad y la brusca interrupción. —¡Jódete con eso! Por tu culpa estamos aquí —dijo Uzi, su voz cargada de descontento. Se giró hacia N, quien aún estaba sentado en la cama con una expresión de disculpa. La tensión en la habitación era palpable, cada uno de ellos lidiando con sus propias emociones y la incomodidad de la situación. La atmósfera en la habitación había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como un momento de tranquilidad y descanso, se había convertido en un caos de emociones encontradas y confusión. La habitación que antes había sido un refugio, ahora parecía ser un escenario de desorden y desasosiego, reflejando las complicaciones que había surgido con la llegada de la noche. —Bueno, lo sacaré de aquí —dijo N,
con una voz que era a la vez suave y decidida. Su tono estaba cargado de una determinación que parecía contrastar con la calma de su expresión. Miró a Uzi con una intensidad en sus ojos que sugería que estaba listo para hacer frente a cualquier desafío que se presentara. Mientras avanzaba hacia ella, sus pasos eran silenciosos, casi etéreos, como si flotara sobre la alfombra persa que cubría el suelo de la habitación. Uzi se estiró con un gemido, sintiendo las molestias en su cuerpo tras la caída. Sus músculos estaban tensos y una sensación de adormecimiento le recorría el cuerpo. Se enderezó lentamente, observando a Alvidia, quien parpadeaba lentamente, tratando de despejarse del sueño y la confusión que lo envolvía. Su expresión estaba cargada de frustración y desdén. Sus ojos verdes parpadeaban con un brillo cansado bajo las luces tenues del atardecer que se filtraban a través de las cortinas. Prácticamente acabamos de llegar, dijo Alvirian con un tono cargado de desagrado y exasperación, levantándose del sillón con un movimiento brusco. Su cuerpo se estiró con una mezcla de incomodidad y fastidio. La expresión en su rostro estaba marcada por líneas de cansancio y un toque de irritación. No hemos hecho nada más que correr por nuestras vidas. Y tú y yo tenemos un trato. Uzi lo miró con desdén. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y resignación. No estaba dispuesta a entrar en una discusión en ese momento. Especialmente, no con alguien que claramente estaba frustrado como Alviria. La incomodidad del momento era palpable, y el aire parecía cargado de una tensión que podría cortarse con un cuchillo. N, ¿por casualidad este enorme lugar no tiene una biblioteca? Preguntó Uzi, intentando cambiar de tema mientras su mirada se desplazaba por la habitación, en busca de un respiro de la confrontación actual. Sus ojos recorrían el mobiliario antiguo, las paredes adornadas con cuadros y tapices que reflejaban la historia y la decadencia de la mansión. Los ojos de N se iluminaron visiblemente ante la mención de una biblioteca. Era como si el concepto de una le hubiera proporcionado un repentino respiro de la tensión que se había acumulado en el ambiente. Su entusiasmo era evidente, y una sonrisa de anticipación se dibujó en sus labios. La calidez de su expresión contrastaba marcadamente con la frialdad de la conversación anterior. ¡Claro!, exclamó N, su voz llena de un entusiasmo que hacía que sus ojos brillaran con una intensidad que parecía casi mágica. Pero, ¿a qué viene eso? Uzi puso una sonrisa suave y enigmática. Antes de que N pudiera responder, Uzi hizo uso de su magia de manera sutil y eficiente. La energía mágica que emanó de ella hizo que N comenzara a levitar ligeramente. Su cuerpo flotó en el aire, moviéndose con una ligereza que desafiaba las leyes de la gravedad, hasta que su cabeza golpeó suavemente el techo alto de la habitación con un sonido sordo. ¿Necesito un grimorio?, dijo Uzi, su voz llena de determinación y urgencia. Sus palabras resonaban con un propósito claro, como si estuviera en busca de un conocimiento crucial que no podía esperar. Y algo que me sirve para intentar que miró a Alvirian con desdén, aprenda algo de magia. La mirada de N cambió instantáneamente, sus ojos destellando con una mezcla de admiración y comprensión. El movimiento de levitación había sido una demostración de habilidad que no pasaba desapercibida. El entendimiento de N se reflejó en su sonrisa, y su postura se relajó en señal de aceptación de la situación. Era evidente que había llegado a una comprensión profunda de lo que estaba ocurriendo. Ahora entiendo por qué siempre había sentido algo diferente en ti, dijo N, su voz baja y llena de una nueva capa de respeto. Finalmente me doy cuenta de lo que eres. Uzi, al ver la reacción de N, sintió una oleada de alivio. El peso de su secreto ya no parecía ser una carga tan grande. La revelación de N la hizo sentir más cómoda en ese entorno desconocido.
como si hubiera encontrado un aliado en un obstáculo. El reconocimiento de N hizo que el ambiente alrededor de ella se sintiera más acogedor, y la tensión en el aire comenzó a disiparse. Vamos entonces, dijo N, con un tono que indicaba que estaba listo para ayudar. Su actitud, ahora una mezcla de apoyo y entusiasmo, como si estuviera esperando este momento para demostrar lo que sabía. Te mostraré la biblioteca. Uzi asintió, y los tres comenzaron a moverse por la casa. La mansión, aunque algo descuidada, tenía un encanto antiguo que no podía negarse. Cada habitación estaba adornada con muebles de época, candelabros antiguos que colgaban del techo con una elegancia desgastada, y tapices que hablaban de tiempos pasados con sus colores apagados y sus patrones intrincados. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y fotografías enmarcadas que narraban la historia de generaciones de los habitantes de aquella mansión. N guiaba a Uzi y Alvirian a través de pasillos que parecían interminables, iluminados solo por la luz tenue de las lámparas de aceite que colgaban de las paredes. La luz era suave y dorada, proyectando sombras danzantes en las paredes tapizadas. El aire estaba impregnado con el aroma de madera envejecida y libros antiguos, y el suelo crujía bajo sus pies, añadiendo una sensación de antigüedad y misterio al recorrido. Cada paso resonaba con una cadencia que parecía contar una historia propia, y el sonido creaba un eco que llenaba el espacio con una melodía sutil y evocadora. Finalmente, llegaron a una puerta de madera tallada, ricamente decorada con intricados patrones en relieve. La puerta parecía un umbral hacia otro mundo, y N la abrió con un gesto ceremonioso, como si estuviera presentando una obra maestra de la arquitectura. La biblioteca se reveló a través de la puerta, con una grandeza que hizo que el corazón de Uzi se acelerara. Las estanterías estaban repletas de libros, desde luminosos tomos encuadernados en cuero hasta manuscritos antiguos cuyas tapas estaban adornadas con símbolos enigmáticos. El aire en la biblioteca estaba cargado con el aroma de papel envejecido y tinta, y el ambiente era silencioso, casi reverencial. La luz que entraba a través de las ventanas altas era suave y cálida, bañando los estantes con una luminosidad dorada, que hacía que los libros parecieran aún más antiguos y valiosos. El suelo de madera crujía bajo sus pasos, añadiendo una sensación de somnolencia al entorno. Aquí está, dijo N con un tono de orgullo, su voz llena de satisfacción, mientras observaba la reacción de Uzi. La biblioteca de la mansión. Debería haber algunos grimorios entre estos libros. Uzi se adentró a la biblioteca, sintiendo un profundo sentido de satisfacción al estar rodeada de tantos libros y conocimiento. Sus manos rozaron las cubiertas de los tomos, sintiendo la textura del cuero desgastado y los bordes dorados de los antiguos libros. Comenzó a buscar entre las estanterías, moviendo con cuidado los libros y examinando sus títulos con una mezcla de paciencia y urgencia. Cada libro parecía contener secretos antiguos, y el silencio solo era interrumpido por el suave susurro de las páginas al ser pasadas. Alvirian se quedó cerca de la puerta, observando con una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Su actitud desinteresada contrastaba con la fascinación evidente en los ojos de Uzi. Su mirada se mantenía fija en los movimientos de ella, esperando que pronto pudiera empezar a aprender algo nuevo sobre magia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Uzi encontró un grimorio que parecía encajar con lo que necesitaba. El libro estaba cubierto de polvo, y su cubierta de cuero estaba decorada con intrincados símbolos dorados que brillaban tenuemente a la luz de las lámparas. El libro parecía emanar una energía sutil, como si contuviera conocimientos profundos y antiguos. Esto es perfecto, dijo Uzi, mientras sostenía el libro con cuidado.
su voz llena de alivio y determinación. Ahora solo necesito un poco de tiempo para estudiarlo y ver qué puedo aprender para ayudar a Vivian. Ene asintió con satisfacción. Su expresión mostraba una mezcla de alivio y respeto hacia Uzi. Se ofreció a buscar más información si era necesario. Su actitud era la de un aliado dispuesto a colaborar. Mientras tanto, el ambiente de la biblioteca seguía envolviéndolos con esa aura de sabiduría y misterio, ofreciendo un respiro de la tensión que había marcado su llegada a la mansión. La biblioteca se convirtió en un santuario para Uzi, un lugar donde podía sumergirse en el conocimiento y encontrar respuestas a sus preguntas. Capítulo 4. El aire en la biblioteca estaba cargado de un silencio reverencial, interrumpido únicamente por el suave murmullo de las páginas del grimorio que Uzi hojeaba. Cada rincón de la habitación parecía impregnado de un aura de conocimiento ancestral y misterio. La luz de las lámparas de aceite, con su brillo cálido y parpadeante, proyectaba sombras que danzaban lentamente sobre las paredes cubiertas de estantes y tapices antiguos. El suelo de madera crujía ligeramente con cada movimiento, sumando un toque de autenticidad a la atmósfera. Uzi estaba sentada en el suelo, rodeada por montones de libros abiertos y pergaminos extendidos a su alrededor. Su postura era relajada, pero atenta, y su rostro reflejaba una concentración profunda. El grimorio con sus tapas de cuero, decoradas con intrincados símbolos dorados, se encontraba abierto frente a ella. Sus páginas amarillentas llenas de antiguos conjuros y diagramas. El cabello morado de Uzi caía en mechones desordenados sobre su rostro, parcialmente cubriendo sus ojos, que brillaban con una intensidad que parecía iluminar el entorno. Existen dos tipos de magia primordiales, decía Uzi, su voz suave y segura, resonando en el silencio reverente de la biblioteca. La magia blanca, que se usa para el bien y que también se le llama magia de la vida. Es la magia que sana, que protege, que da energía y esperanza. Y luego está la magia negra, que es la magia de la muerte. Esta se utiliza para causar daño, manipular la vida y la muerte, y quienes la practican suelen terminar dañando mucho su cuerpo. Finalmente está la magia gris, que se sitúa en medio de ambas, sin ser específicamente para el bien o para el mal, sino que se usa para beneficio propio. Cada palabra de Uzi estaba cargada de una pasión que transformaba la explicación en algo más que una simple lección. Era una ventana a un mundo profundo y complejo. Mientras hablaba, sus manos se movían con gracia, y los destellos de su energía mágica creaban un aura morada que parecía flotar a su alrededor. Este suave resplandor, que se reflejaba en las páginas del grimorio y en los objetos de la biblioteca, añadía un toque casi etéreo a la cena. N, sentado junto a ella, estaba completamente absorto en la conversación, aunque no comprendía todos los detalles de lo que Uzi explicaba. No podía evitar sentirse cautivado por su presencia, la forma en que sus ojos se iluminaban al hablar, cómo su sonrisa se mantenía serena mientras desglosaba conceptos complejos. Todo esto lo fascinaba. La concentración de Uzi era casi palpable. La forma en que miraba el grimorio en busca de referencias y la tranquilidad con la que manejaba la información creaban una impresión de profundidad y habilidad. La biblioteca, con sus estantes repletos de volúmenes antiguos y manuscritos en pergamino, parecía resonar con el conocimiento que Uzi compartía. El aroma a papel envejecido y tinta se mezclaban con el suave resplandor de su magia, creando un ambiente que estaba en perfecta sintonía con las enseñanzas que impartía. Cada libro en las estanterías parecía contar una historia propia,
y el silencio de la sala solo era interrumpido por el suave susurro de las páginas al ser pasadas. Para N, la fascinación no se limitaba a los detalles técnicos de la magia que Uzi estaba explicando. Era la manera en que ella se sumergía en la conversación, la serenidad con la que manejaba la complejidad de los conceptos y el resplandor de su energía mágica lo que realmente capturaba su interés. La forma en que su cabello morado caía suavemente sobre su rostro, su energía que creaba una burbuja de luz a su alrededor, y el ambiente tranquilo de la biblioteca. Todo contribuía a una imagen que él encontraba profundamente atractiva. Mientras Susie continuaba con su explicación, la admiración de N se transformó en una comprensión más profunda. Cada gesto que hacía al señalar un pasaje en el grimorio, cada pausa que tomaba para enfatizar un punto, parecía añadir una capa adicional de fascinación. Para él, Uzi no era simplemente una fuente de conocimiento, era una presencia magnética, una mezcla de inteligencia y calma, y una belleza que parecía casi sobrenatural con el contexto de la antigua biblioteca. La biblioteca, con su ambiente cargado de antigüedad y sabiduría, se sentía como un refugio para el conocimiento que Uzi compartía. El crujido del suelo bajo sus pies y el aroma a libros antiguos añadían una sensación de profundidad y autenticidad en el entorno. La iluminación tenue de las lámparas, junto con el resplandor morado de la magia de Uzi, creaba una atmósfera de descubrimiento y asombro. Uzi, al notar el impacto de sus palabras en Nene, sintió una mezcla de satisfacción y alivio. La forma en que él la miraba con una mezcla de respeto y curiosidad la hacía sentir que su esfuerzo por transmitir el conocimiento que estaba dando frutos. La conexión que estaba estableciendo con N a través de la magia y la enseñanza era palpable, y el entorno de la biblioteca parecía acentuar esta sensación de vínculo. Mientras tanto, Albirian observaba a Uzi, entre al caer en el aburrimiento y escuchar, ya que no entendía el por qué tendría que pasar por todo eso con tal de aprender algunos cuantos hechizos o maldiciones, que era lo único que él quería ser capaz de hacer. No le interesaban conceptos tales como el bien y el mal, solo quería el beneficio propio. Así que, continuó Uzi, su voz suavizándose mientras buscaba conectar con el interés de Alvidian. Si estás interesado en aprender magia, entender estos conceptos es fundamental. La magia no es solo un conjunto de trucos, es una parte profunda de quienes somos y de lo que podemos llegar a ser. Alvirian asintió lentamente, su expresión reflejando una mezcla de respeto y aburrimiento. Pero para N era distinto. El simple hecho de estar en presencia de alguien que podía hablar de magia con tanta profundidad y pasión era para él una experiencia reveladora. La admiración que sentía por Uzi creció a medida que la veía moverse con tanto conocimiento y gracia en ese entorno antiguo. Uzi continuó con sus explicaciones, su voz y su presencia, imbuyendo cada palabra con una intensidad que hacía que la magia se sintiera tan tangible en el aire. La biblioteca, con sus estantes llenos de libros antiguos y su ambiente cargado de historia, proporcionaba el telón de fondo perfecto para esta conversación sobre los misterios de la magia. Cada libro, cada rincón de la sala, parecía estar en armonía con la lección que estaba impartiendo. Mientras tanto, Alviria, sentada en silencio frente a Uzi con el grimorio entre manos, observaba el entorno con una mirada distraída, sin mucho interés en la riqueza de la biblioteca. Sin embargo, su atención se mantenía en los movimientos de Uzi, esperando que pronto pudiera empezar a aprender algo nuevo sobre la magia. La combinación de la intricada magia de Uzi y el entorno de la biblioteca creaba una experiencia única, y aunque Alvirian no estaba tan inmerso en la fascinación de N, no podía evitar sentir una ligera curiosidad sobre lo que estaba compartiendo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Uzi encontró un pasaje en el pergamino que parecía encajar perfectamente con lo que quería enseñar.
La página estaba llena de diagramas complejos y encantamientos antiguos, y Uzi, con una sonrisa de satisfacción, se la mostró a N. «Esto es perfecto», dijo Uzi, sosteniendo el libro con cuidado mientras sus ojos brillaban con entusiasmo. «Ahora solo necesito un poco de tiempo para estudiar estos hechizos y ver qué podemos aplicar para que Alvirian pueda aprender algo de magia». N asintió con una sonrisa, mostrando un respeto genuino por la dedicación de Uzi. El ambiente de la biblioteca seguía envolviéndolos con su aura de sabiduría y misterio, ofreciendo un respiro de la tensión que había marcado su llegada a la mansión. La combinación de la pasión de Uzi por la magia y el entorno histórico de la biblioteca creó una atmósfera de aprendizaje y descubrimiento que los conectó a través de la magia y el conocimiento compartido. Uzi se movía con precisión meticulosa alrededor de Alviria, quien estaba sentado en el centro del círculo de sal. Sus movimientos eran suaves pero seguros, y la luz de las velas parpadeaba en el suelo, mientras ella se inclinaba para ajustar cada elemento del ritual. La atmósfera de la biblioteca estaba cargada de una sensación de concentración y energía mágica, acentuada por el brillo cálido y dorado de las velas y el tenue resplandor de los cuarzos distribuidos de manera uniforme alrededor del círculo. Intenta respirar hondo, sin que suban tus hombros, decía Uzi, con voz tranquila y alentadora, mientras observabas atentamente a Alvidia, que estaba en el centro del círculo con una expresión de determinación y un toque de frustración. Primero quiero que seas capaz de sentir la magia, de sentir si la posees. Luego quiero que la concentres en una de las velas. Haz que su llama crezca, y luego de eso podré enseñarte a hacer círculos protectores. Uzi terminó de colocar la última vela frente al Vidian, asegurándose de que todas estuvieran perfectamente alineadas y en equilibrio. Se giró hacia N, que estaba apoyado contra una estantería cercana, observando la escena con una mezcla de curiosidad y una sonrisa que apenas podía ocultar su intriga. Eh, Oye, ¿puedes hacerme un favor?, dijo Uzi, su voz cargada de una mezcla de nerviosismo y determinación. N, que había estado distraído mirando los libros antiguos y la escena que se desarrollaba ante él, levantó la vista con una sonrisa. La intensidad de su expresión cambió a una de entusiasmo genuino. «Claro, me encanta hacer cualquier cosa», respondió N, su entusiasmo inconfundible, mientras esperaba las instrucciones de Uzi. «Abre la boca», dijo Uzi, con una ligera vacilación en su tono. N, aún con una sonrisa en el rostro, obedeció sin entender del todo qué iba a suceder. Uzi se acercó a él, con una expresión de determinación, mezclada con un toque de nerviosismo. Colocó su pulgar cerca de uno de los colmillos de N, y con una pequeña presión, lo pinchó suavemente. La sangre brotó en una pequeña gota, y Uzi la dejó caer en el suelo, donde comenzó a trazar delicadamente pequeñas runas con la sangre que había extraído. N observaba con una mezcla de sorpresa y fascinación, saboreando las gotas de sangre que habían llegado a sus labios. La textura y el sabor, aunque inusuales, eran intrigantes. Mientras lamía sus labios, sus pensamientos se desviaron brevemente hacia el sabor metálico y su relación con Uzi. Sin embargo, intentó mantenerse enfocado en el hecho de que ella era su amiga y que no debía dejarse llevar por pensamientos involuntarios. «Gracias», dijo Uzi, mirando a N con una sonrisa de gratitud. La tinta hecha de sangre ya había comenzado a formar patrones precisos y antiguos en el suelo. Los símbolos luminosos que se entrelazaban con la magia que emanaba la escena. El aroma sutil de la sangre, mezclado con el incienso de las velas, llenaba el aire y creaba un ambiente denso y cargado de energía. N se dio cuenta de que el olor y el sabor de la sangre de Uzi habían comenzado a despertar su apetito.
A pesar de sus intentos de mantener sus pensamientos claros, no podía evitar que su mente divagara hacia la posibilidad de lastimarla, aunque sabía que no quería hacerle daño. Era un conflicto interno bastante complicado, ya que la tentación de su hambre y su lealtad a Uzi encontraban de un tira y afloja constante. Los dejo, ¿sí? Dijo N, acercándose a la puerta de la biblioteca mientras trataba de contener su incomodidad. Debo ir a comer algo y no quiero que pase algún accidente estando aquí. Se rió de forma algo incómoda, tratando de ocultar su inquietud mientras miraba a Uzi y Alviria. Abrió la puerta suavemente y la cerró detrás de él, asegurándose de que el sonido de la cerradura se oyera claramente, marcando su salida de la habitación. Una vez que N salió de la biblioteca, Uzi se volvió hacia Alviria, que estaba sentado en el círculo de sal, con el ceño fruncido y la expresión tensa. El intento de concentración de Alvirian no parecía estar dando resultado. Uzi observó con atención mientras él seguía intentando respirar de manera controlada, pero su mente parecía estar demasiado ocupada para centrarse en la tarea en cuestión. Supongo que está bien así, dijo Uzi, con un tono de paciencia y comprensión. La voz de Uzi era suave mientras miraba a Alvirian, quien estaba claramente luchando por concentrarse. La calma que ella irradiaba parecía contrastar con la frustración visible en el rostro de Alvirian. Alvirian, intentando seguir las indicaciones, se esforzaba por vaciar su mente de distracciones y enfocar su energía en la tarea asignada. Sus ojos se mantenían fijos en la vela frente a él, esperando que, al hacerlo, pudiera conectar con la magia que sentía dentro de sí mismo. Sin embargo, la lucha interna de mantener la concentración y el equilibrio parecía ser un desafío mayor de lo que había anticipado. A pesar de los intentos, Alvirian no lograba dejar su mente en blanco. El entorno de la biblioteca, aunque imponente y lleno de sabiduría, no parecía proporcionar la paz necesaria para el ejercicio. Los estantes repletos de libros antiguos y las velas parpadeantes se mezclaban con la sensación de presión que él sentía, añadiendo a un nivel adicional de dificultad a la tarea que Uzi había planteado. Uzi, por su parte, se mantenía cerca, observando con atención y tratando de ofrecer la mejor guía posible. La situación era delicada y requería paciencia, y ella estaba dispuesta a proporcionar el apoyo necesario para que Alvirian pudiera superar el obstáculo y avanzar en su aprendizaje mágico. La biblioteca continuaba siendo un lugar de misterio y profundidad, con el suave resplandor de las velas proyectando sombras danzantes en las paredes, creando un entorno que a la vez era acogedor y solemne. La atmósfera estaba cargada de la energía mágica que Uzi había invocado, y el aroma de la cera de las velas, junto con la sensación del círculo de sal bajo los pies de Elviria, añadía una capa de autenticidad a aquel ritual. El tiempo parecía pasar lentamente, mientras Uzi y Alviria continuaban en su esfuerzo, inmersos en la tarea que se habían propuesto. Cada pequeño movimiento, cada ajuste en el círculo de sal, cada nuevo intento de concentración, se convirtieron en partes integrales de un proceso que requería paciencia, habilidad y dedicación.